Jean y André nacieron en 1994, en una familia acomodada, allá en Lima, Perú. Sus padres, Carla y Luciano, estaban súper felices con la llegada de los gemelos. Pero con el tiempo, la relación no funcionó y decidieron separarse. El padre, Luciano, que era médico, obtuvo la custodia total de los niños por decisión judicial. Pero calma, eso no significa que la madre desapareció de sus vidas. Al contrario, siempre estuvo presente, visitándolos y manteniendo el contacto. Mucha gente pensaba que los gemelos crecieron sin una figura materna, pero eso no era verdad. Antes de continuar, bienvenidos a Rastros de un Crimen. Si llegaste a este video porque YouTube te lo recomendó y te gustan las historias de crímenes reales, aprovecha para suscribirte al canal. Cada semana tenemos un caso nuevo. Así que activa la campanita para no perderte nada. Luciano siempre hizo todo lo posible por darles lo mejor a sus hijos. Jean y André estudiaron en las mejores escuelas y viajaron mucho, tanto por Perú como al extranjero. Su infancia transcurrió entre la casa de su padre y las visitas a la familia materna. A pesar de la separación, Luciano se llevaba muy bien con su ex-suegra, Carmen, y su excuñada, Vanessa. Y hablando de eso, él siempre les pedía un favor. Si algún día no estoy, cuiden bien de mis hijos, sobre todo de André. Es más rebelde y necesita amor y comprensión. Pero Vanessa ni siquiera necesitaba esa petición, porque estaba muy unida a sus sobrinos y solía publicar muchas fotos de ellos en sus redes sociales. Cuando André tenía 14 años, ocurrió algo que marcaría su trayectoria. Fue expulsado de la escuela por un robo que juraba no haber cometido. Según él, asumió la culpa para proteger a un amigo. Verdadero o no, ese episodio mostró que tenía una personalidad impulsiva y comenzó a acercarse a malas compañías. Pero lo peor aún estaba por venir. En junio de 2010, Luciano falleció víctima de un cáncer de pulmón. Jean y André, que tenían solo 16 años, quedaron devastados. No solo perdieron a su padre, sino también la casa donde vivían y el estilo de vida al que siempre estuvieron acostumbrados. ¿El motivo? Luciano había dejado un seguro de vida bajo la responsabilidad de una de sus hermanas. ¿El problema? Ella nunca les entregó ni un solo centavo a sus sobrinos. Fue entonces cuando Jean y André rompieron lazos con la familia de su padre. Se sintieron traicionados y abandonados justo en el momento en que más necesitaban apoyo. Sin otra opción, se fueron a vivir con su madre Carla, quien prometió hacer todo lo posible para mantener el nivel de vida de sus hijos. Pero como tenía que trabajar mucho, no siempre podía estar presente. Poco a poco, los hermanos cayeron en una espiral de tristeza. El vacío era tan grande que comenzaron a involucrarse con las drogas. Jean logró superar esa etapa. Siempre fue más cercano a su madre, lo que le dio fuerzas para seguir adelante. Pero André no tuvo la misma suerte. Se hundió cada vez más en sus propios pensamientos y tomó decisiones que lo llevaron por el camino equivocado. Con solo 17 años, tuvo que ser internado en una clínica de rehabilitación. En ese momento, Vanessa, la tía sobreprotectora, entró en escena. Al enterarse de la situación, comenzó a ayudar a su hermana Carla con los gastos, especialmente con los de André, por quien siempre tuvo un cariño especial. Vanessa era una mujer independiente, de 42 años, soltera y empleada de un importante banco. Gracias a su buen salario, logró mantener la casa de la familia en Sonora, una de las zonas más exclusivas de Lima, Perú. Vanessa siempre fue vista como una persona amorosa y cariñosa. Su cuarto estaba lleno de peluches y pósteres de dibujos animados, lo que mostraba un poco de su personalidad dulce. Los vecinos decían que era educada y alegre, siempre rodeada de los mismos amigos desde la adolescencia. Nunca se había casado, aunque estuvo comprometida una vez, pero su prometido se fue, y esa experiencia la dejó más reservada. Entonces, decidió vivir con su madre para cuidarla y tener compañía. También ayudaba a André, su sobrino, pagando su universidad de Derecho y comprando lo que necesitaba. Los dos tenían un lazo tan fuerte que, por un tiempo, André vivió con la tía y la abuela. Después de 5 meses, regresó a la casa de su madre y hermano. Quienes lo conocían decían que no era agresivo, al contrario. André era educado, ayudaba a las personas y le gustaba regalar cosas a sus amigos. Pero según su hermano gemelo,
También tenía un lado oscuro que lo llevaba a automedicarse con medicamentos fuertes para lidiar con los problemas diarios. Fue un viernes, 2 de mayo de 2014, cuando todo ocurrió. André fue a la casa de Vanessa a media tarde. Ella abrió la puerta y él subió para recoger un libro de filosofía que había olvidado. Vanessa estaba sola, porque su madre, Carmen, había salido. Poco después, André bajó y pidió dinero para regresar a la universidad, pero Vanessa se negó. Esto dio inicio a una discusión que se fue tornando cada vez más intensa. Enojado, André tomó una esfera decorativa y golpeó a Vanessa en la cabeza. Ella intentó defenderse y la pelea continuó por toda la casa. Ambos llegaron hasta la escalera, donde él intentó empujarla, pero perdió el equilibrio y terminaron cayendo juntos al suelo. Vanessa sobrevivió a la caída e intentó escapar, pero la puerta principal estaba cerrada y era muy pesada. Al no poder abrirla, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Desesperada, trató de arrastrarse hasta la cocina para salir por la puerta trasera, pero André la alcanzó. Tomó 2 cuchillos y la apuñaló más de 20 veces. Los vecinos escucharon los gritos, y uno de ellos corrió a ayudar, tocando el timbre. Cuando la puerta se abrió, vio a André cubierto de sangre, quien lo insultó y lo echó. El hombre llamó a la policía y pidió ayuda a otro vecino para intentar entrar a la casa. Mientras tanto, André corrió al piso superior, buscando una forma de escapar. Antes de salir, tomó un baúl de plata con todas las joyas de Vanessa. Miró por la ventana y se dio cuenta de que no podría salir por la parte delantera, ya que la casa ya estaba rodeada. Entonces Un huyó por día la me parte dijo trasera, subiendo al techo vivía y en su saltando de ciudad, casa en que ya no casa. podía más, que Él nunca la había intentó robar un amado, camión para que yo escapar, era el único que pero la no lo quería, logró. que Una nunca había mujer que tenido trabajaba en el edificio frente a sexo, la que ella tenía casa casi vio todo 50 años. y comenzó a informar a la policía sobre hacia dónde se dirigía. Con eso, los policías lograron acorralarlo y lo arrestaron cuando intentaba salir por la puerta principal de una casa que había invadido. Aún llevaba las joyas de su tía, que valían miles de dólares. Mientras tanto, dentro de la casa de Vanessa, los vecinos y un policía la encontraron caída en el suelo, casi sin vida, en medio de un charco de sangre. El policía preguntó quién había hecho eso, y con las últimas fuerzas que le quedaban, ella respondió, «Mi sobrino, mi sobrino, André». Esas fueron sus últimas palabras. Carmen, la madre de Vanessa, estaba regresando a casa cuando vio el caos y la multitud frente a su puerta. Desesperada logró entrar y se encontró con una escena aterradora. Su hija gravemente herida. Vanessa tenía cortes profundos en el rostro, pecho y brazos. Fue llevada de urgencia al hospital, pero no resistió. Perdió mucha sangre y un golpe fatal en el pecho le quitó la vida. Ese viernes, 2 de mayo de 2014, Vanessa Massa Álvaro, de 42 años, fue asesinada. Al otro lado de esta historia estaba André Lucén da Silva Santisteban, su sobrino de 19 años. Él también tenía heridas en las manos, lo que indicaba que hubo una pelea antes del crimen. Cuando fue interrogado por la policía, André contó una versión impactante. Dijo que tenía una relación con su tía, pero que nunca habían llegado a algo físico. Ese día, según él, Vanessa quería algo más y él se negó. Entonces, ella se habría enfurecido, tomó un cuchillo y amenazó con hacerse daño. Él dijo que intentó evitarlo y terminó golpeando su cabeza con un objeto pesado. Después de eso, alegó que no recordaba nada más y que usaba drogas y medicamentos para la ansiedad y la epilepsia. Pero para la policía, la verdad era otra. André mató a Vanessa por dinero. Esta versión se difundió rápidamente y el caso hizo titulares en los periódicos. Jan, el hermano gemelo de André, salió en su defensa. Evitaba dar demasiada información para no obstaculizar la investigación, pero decía creer en su hermano. Contó que André lo llamó inmediatamente después del crimen y le pidió que no dejara que la madre lo visitara en prisión, porque sabía que eso la destruiría. También mostró un mensaje que André envió a la madre en el Día de las Madres, pidiendo perdón por todo lo malo que había hecho. Pero, a pesar de las palabras arrepentidas, las imágenes de André después de su arresto mostraban a un joven con una expresión de burla. Solo abrió la boca para pedirle al policía que tuviera cuidado al bajar las escaleras, porque se había lastimado el pie mientras huía saltando de techo en techo. La familia y los amigos de Vanessa se indignaron con la historia que André contó.
Aseguraron que ella era una mujer íntegra, que siempre cuidó a sus sobrinos con cariño y que jamás haría lo que él dijo. Para ellos era un intento desesperado de hacerse pasar por víctima. La declaración más impactante vino de Carmen, madre de Vanessa. A los 70 años, defendió el honor de su hija con firmeza. Creo que André quería dinero o joyas, y cuando Vanessa dijo que no podía darle, empezaron a discutir. No quiero hablar con André, nunca lo visitaré, porque él mató a mi hija. Durante el juicio, André insistió en su versión, diciendo incluso que, el día del crimen, pidió ayuda a su tía. Pero esta mentira fue desenmascarada por los vecinos, que lo vieron solo intentando huir. También alegó que no recordaba haber tomado los cuchillos, pero el policía que lo arrestó contó que, tan pronto como fue detenido, André confesó todo y asumió la culpa. Incluso la abuela de André testificó en su contra, ayudando al jurado a comprender mejor su verdadera personalidad. Además, Carmen dejó claro, nunca hubo ningún tipo de relación más allá de la familiar entre su hija y su sobrino. André intentó de todo para librarse de la culpa, pero los hechos hablaron por sí mismos. Sin embargo, los abogados de la defensa insistieron en que existía una relación inapropiada entre sobrino y tía, que comenzó cuando André tenía 15 años. Dijeron que, aunque nunca habían tenido intimidad, hubo besos y caricias, y que a cambio de eso Vanessa compraba ropa, pagaba los estudios y todo lo que él pedía, por lo que ella se molestó cuando él se negó a tener relaciones sexuales ese día, lo que provocó una discusión acalorada. La pelea entre André y Vanessa se descontroló, y según la defensa, ella intentó hacerle daño. También insistieron en que André no cometió un robo, sino un hurto, y esto no fue un detalle menor. La diferencia es que el robo conlleva una pena mayor, pudiendo llevar a hasta 5 años de prisión. Su hermano, Jen, siempre defendió que André no necesitaba robar nada. Dijo que tomar las joyas fue algo impulsivo, hecho en el calor del momento, sin pensar en las consecuencias. Uno de los momentos más importantes del juicio fueron los exámenes realizados a André el día de su arresto. Las pruebas mostraron que tenía marihuana y benzodiazepinas, un tipo de tranquilizante, en su organismo. La defensa usó esto para argumentar que él estaba alterado, fuera de sí, y que por eso perdió el control durante la discusión. Además, una evaluación psicológica reveló que André tiene rasgos de personalidad antisocial. Esto significa que tiene dificultades para seguir reglas, respetar autoridades y controlar sus emociones. Vive de manera impulsiva y desafiante, sin preocuparse demasiado por las consecuencias. El proceso fue largo, duró 2 años, pero en julio de 2016, la justicia del Perú decidió. André fue considerado culpable de hurto y homicidio de Vanessa Massa Álvaro. Su sentencia fue dura, 20 años y 10 meses de prisión, además del pago de una indemnización de 500,000 soles a la familia de la víctima. Hoy en día, sigue preso y no obtendrá libertad hasta abril de 2037. Mientras tanto, su madre y su hermano intentan seguir adelante. Jean incluso intentó participar en algunos reality shows en la televisión peruana y actualmente trabaja como chef y modelo. La familia de Vanessa también buscó cerrar este doloroso capítulo. 2 semanas después del crimen, parientes y amigos se reunieron con un sacerdote en su antigua casa para una bendición especial. Querían que su alma encontrara paz. Pero para Carmen, madre de Vanessa, el dolor fue doble. Ese día no solo perdió una hija, sino dos. Una le fue arrebatada por el crimen. La otra eligió defender a quien cometió el crimen. Al final, Andrés seguía siendo su hijo. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? ¿Crees que realmente mantenían una relación o todo eso fue una invención de André para aliviar su sentencia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, pero recuerda mantener el respeto por la víctima y por los demás lectores. Gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en el próximo. Creo que André quería dinero o joyas, y cuando Vanessa dijo que no podía darle, empezaron a discutir. No quiero hablar con André, nunca lo visitaré, porque él mató a mi hija. Durante el juicio, André insistió en su versión, diciendo incluso que, el día del crimen, pidió ayuda a su tía. Pero esta mentira fue desenmascarada por los vecinos, que lo vieron solo intentando huir. También alegó que no recordaba haber tomado los cuchillos,
Pero el policía que lo arrestó contó que, tan pronto como fue detenido, André confesó todo y asumió la culpa. Incluso la abuela de André testificó en su contra, ayudando al jurado a comprender mejor su verdadera personalidad. Además, Carmen dejó claro, nunca hubo ningún tipo de relación más allá de la familiar entre su hija y su sobrino. André intentó de todo para librarse de la culpa, pero los hechos hablaron por sí mismos. Sin embargo, los abogados de la defensa insistieron en que existía una relación inapropiada entre sobrino y tía que comenzó cuando André tenía 15 años. Dijeron que, aunque nunca habían tenido intimidad, hubo besos y caricias, y que a cambio de eso Vanessa compraba ropa, pagaba los estudios y todo lo que él pedía, por lo que ella se molestó cuando él se negó a tener relaciones sexuales ese día, lo que provocó una discusión acalorada. La pelea entre André y Vanessa se descontroló, y según la defensa, ella intentó hacerle daño. También insistieron en que André no cometió un robo, sino un hurto, y esto no fue un detalle menor. La diferencia es que el robo conlleva una pena mayor, pudiendo llevar a hasta 5 años de prisión. Su hermano Jan siempre defendió que André no necesitaba robar nada. Dijo que tomar las joyas fue algo impulsivo, hecho en el calor del momento, sin pensar en las consecuencias. Uno de los momentos más importantes del juicio fueron los exámenes realizados a André el día de su arresto. Las pruebas mostraron que tenía marihuana y benzodiazepinas, un tipo de tranquilizante, en su organismo. La defensa usó esto para argumentar que él estaba alterado, fuera de sí, y que por eso perdió el control durante la discusión. Además, una evaluación psicológica reveló que André tiene rasgos de personalidad antisocial. Esto significa que tiene dificultades para seguir reglas, respetar autoridades y controlar sus emociones. Vive de manera impulsiva y desafiante, sin preocuparse demasiado por las consecuencias. El proceso fue largo, duró 2 años, pero en julio de 2016, la justicia del Perú decidió. André fue considerado culpable de hurto y homicidio de Vanessa Massa Álvaro. Su sentencia fue dura, 20 años y 10 meses de prisión, además del pago de una indemnización de 500,000 soles a la familia de la víctima. Hoy en día sigue preso y no obtendrá libertad hasta abril de 2037. Mientras tanto, su madre y su hermano intentan seguir adelante. Jan incluso intentó participar en algunos reality shows en la televisión peruana y actualmente trabaja como chef y modelo. La familia de Vanessa también buscó cerrar este doloroso capítulo. 2 semanas después del crimen, parientes y amigos se reunieron con un sacerdote en su antigua casa para una bendición especial. Querían que su alma encontrara paz. Pero para Carmen, madre de Vanessa, el dolor fue doble. Ese día no solo perdió una hija, sino dos. Una le fue arrebatada por el crimen, la otra eligió defender a quien cometió el crimen. Al final, Andrés seguía siendo su hijo. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? ¿Crees que realmente mantenían una relación o todo eso fue una invención de André para aliviar su sentencia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, pero recuerda mantener el respeto por la víctima y por los demás lectores. Gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en el próximo.